¿Qué tal, Jan? María Arlaño para Televisión Española. Tú que vienes recientemente de una lesión, te quería preguntar por los lesionados, por Barrios y por Jiménez. ¿Qué os aportan ellos desde ese lugar en el que están para partidos tan importantes? ¿Y qué les aportáis vosotros por perderse días así? Lo primero, seguro, bueno, es lo más difícil cuando te pierdes días así, cuando no puedes estar con el equipo, estando lesionado fuera, pero siempre aportan. Están aquí desde hace mucho tiempo, Jiménez desde hace muchos años, está aportando muchísimo cuando no puede estar con nosotros en el campo, y Pablo también, le tenemos mucho cariño, y la verdad que muy mala suerte que lo ha pasado otra lesión en el último partido, pero estoy seguro que se va a recuperar bien y que eso lo hace más fuerte y es el futuro de este club. A la derecha, Antonio. Hola, Jan, buenas tardes. Antonio Ruiz, Cadena COPE. Es la primera vez que te pierdes algunos partidos durante la temporada. Nunca has estado tan lesionado y te has perdido tantos partidos. ¿Cómo lo has vivido desde fuera y qué significa para ti este reto, esta Champions, la oportunidad de darle un golpe fuerte, ¿no?, a la temporada? Sí, como he dicho antes, siempre cuando estás lesionado es difícil porque al final ayudas al equipo de otra manera, estás fuera, pero también están otros compañeros que lo hacen muy bien y que lo hacen lo mejor para el equipo. Así que nunca es bonito estar fuera, pero somos un equipo, no solo somos 11 en el campo, sino 11 juegan y el resto que estamos, da igual dentro o fuera, hacemos lo que nos toca y nada, el equipo lo he visto bien. La verdad que es una pena, bueno, que no hemos podido ganar la final de Copa, pero esto ya es el pasado y lo que miramos es el miércoles, es el partido más importante de esta temporada y lo vamos a enfrentar con la máxima ilusión y ganas, y estoy seguro que lo vamos a competir como se tiene que competir partidos así. Hola, Jan, Pedro Fiana de la cadena SER. Llevas 12 temporadas en Atlético de Madrid. En este espacio de tiempo habéis disputado 2 semifinales, una final de Champions. No sé si por eso tienes la sensación que es especial esta competición y esta eliminatoria, porque puede ser una oportunidad única para casi todos vosotros. Yo siempre digo que siempre es especial jugar para este club, da igual el partido que te toca. Está claro que Champions es una competición especial para todos, pero yo creo que siempre te sientes increíblemente bien cuando te toca poner esta camiseta y jugar, da igual el partido que sea. Otra vez en semifinal, después de muchos años, y eso es lo que siempre estoy contando a la gente más joven, porque cuando eres más joven piensas que cada año vas a tener esta oportunidad, y no es así. Han pasado muchos años desde la última semifinal y la verdad que estoy muy feliz que estamos en este momento, que estamos donde estamos y que seguimos con las opciones en Champions. Así que nada, con muchas ganas del partido, no solo yo, todo el equipo. Y como he dicho antes, vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para pasar. A la derecha, Luis. Hola, Jan, Luis Núñez del Mundo. Abundando en la pregunta del compañero, ¿la Champions le debe un trofeo al Atlético? Yo el fútbol no lo veo así, lo que debe, lo que no debe, lo que es justo, lo que es injusto. Yo creo que al final la vida tampoco siempre es justa, y si vas a pensar así, pues a cada uno de nosotros nos falta algo. No creo que es así, es esta temporada, estamos vivos, tenemos opciones de poder pelearlo y eso es lo más bonito y lo más importante. Pero no creo que es algo que nos debe. No tenemos que hacerlo en el campo, tenemos que ganar y ir a por ello. Solo no va a llegar. ¿Qué tal, Jan? Iñaki Villalón para El Chiringuito. Se te ve una sonrisa cuando hablas de esta semifinal de la Champions, se te ve ilusionado, pero te quiero preguntar también como capitán cómo se gestiona la delgada línea que hay entre lo que parecía que podía ser la temporada si se ganaba esa final de Copa, ahora en la semifinal de Champions,
y lo que puede ser esa presión añadida que puede tener esta semifinal después de haber perdido la final de Copa. ¿Cómo lo gestionáis? Sobre todo tú como capitán, ¿qué le dices al grupo y cómo gestionáis esta ilusión combinada con la presión? Gracias. La presión siempre va a estar, siempre está y bueno, eso no cambia. Si son semis de Champions, si es primer partido de Liga, si es primera ronda de Copa, al final siempre lo que busca el equipo es ganar. Y nada, lo vamos a enfrentar, como he dicho, con mucha ilusión. Claro que estoy feliz, estoy contento que podemos disputarlo y lo vamos a competir. Y tampoco puedes decir qué va a pasar, si va a pasar, si no va a pasar, pues nada. Mentalmente preparado, enfocados en el partido y hacerlo cada uno de su parte. Tiene que dar lo mejor. La mejor versión y solo de esta manera se pueden conseguir grandes cosas. A la derecha, David. Hola, Jan, Ladislao Moñino del País. Ha dicho Julián que, bueno, que después de la final de Copa, que habéis hablado, que cada uno expresó lo que sentía. Tú, como capitán, ¿cuál es la mayor conclusión que has sacado de esas conversaciones que habéis tenido entre vosotros después de lo de la Copa? Siempre cuando se pierde un partido así o alguna final como se ha perdido en la Copa es duro y es difícil levantarse, pero al final la temporada no ha acabado ahí. Todavía quedan partidos importantes delante de nosotros y el equipo lo sabe, los jugadores lo saben. Todos hemos estado decepcionados después de la final, pero no hay tiempo de mirar hacia abajo, sino hacia arriba, ir para adelante, porque la temporada termina de aquí, no sé, 1 mes y medio o 2 meses, así que la final de Copa se ha perdido a mitad de abril, así que todavía a mitad de temporada y la conclusión, cómo ha sido la temporada y qué hemos conseguido y qué hemos hecho, lo vamos a hacer al final. Última pregunta a la derecha, José. Hola, Jan, en directo Radio Marca. Yo te iba a preguntar por ti. No es habitual, te decían antes, el tema de la lesión. También es verdad que este año, por ejemplo, no es habitual el verte fuera de un partido como el del otro día contra el Barcelona en la vuelta de Champions. ¿Cómo has llevado la lesión? ¿Cómo has llevado esa competencia también con Juan Musso? ¿Cómo estás? La verdad que estoy muy bien, lo que quería estar es a 100%. He necesitado 1 mes para recuperarme. No he jugado en la vuelta contra Barça y Juan lo ha hecho muy bien, así que hemos pasado a semis, lo que es importante. Al final, lo importante son los éxitos del club y con esta eliminatoria que hemos pasado a la Barça podemos jugar las semis. Pero yo estoy bien, estoy contento y, como he dicho, estoy al 100%, lo que he buscado en esta recuperación del mes pasado. Y nada, aquí para ayudar al equipo y dar todo de mi parte, como siempre lo he hecho. Muchas gracias, Jan. En unos minutos compartirán. Gracias.